Y ahora no pudieron ni abrir las taquillas. Cuando llegue el momento, a mí me van a tratar como están tratando a los que están tratando ahora. Lo importante también son los que se queden, etcétera, ¿eh? Con promociones, etcétera, es más fácil, pero a veces tampoco lo manejamos bien del todo. Con cambios pasa lo mismo. Yo os invito simplemente a que tengáis en la cabeza todo este tipo de comunicación, de decisiones en relación a las personas, para que tratéis de ser lo más exquisitos posibles, aunque a veces hay situaciones que son imposibles de hacerlas bien. Pero se pueden tratar de no hacer mal. Por eso decía yo lo del detalle y te quería forzar hasta el detalle, porque depende de cómo lo hagamos, el que sale es el que lo está comunicando a todo el mundo y no somos conscientes de eso. Simplemente que lo tengáis por ahí en vuestro radar, que seguro que ya lo tenéis, pero de vez en cuando, una vez en la vida, lo bien, hacer esa pequeña reflexión. ¿Alguna cosa más? Para mí estos son los 4 principales dilemas derivados del hecho de dirigir. Bueno, esto ya lo hemos explicado de alguna manera, pero sí que me gustaría pararme un poquito. Hay 2 maneras de crecer en las organizaciones. Una, digamos, la orientación al poder, que tiene que ver con que a mí no me da igual cómo sucedan las cosas. Es legítima, la orientación al poder. Yo quiero que las cosas sean como yo creo que tienen que ser. Y la orientación a la expertise o a comprender, que tiene que ver con la verdad de las cosas. Yo quiero saber de verdad cómo funcionan las cosas. Y aquí hay 9 cuadrantes, 9 perfiles diferentes. Un primero, caricaturizo, pero no trato de no juzgar. Mande. ¿Vale? No quiero entender el porqué y me da igual. Mozo de almacén, ¿no? Oiga, usted me dice dónde tengo que poner el... lo pongo y ya está. El mozo de almacén tiene dos vías para crecer. La primera es que le hagan jefe del almacén. Sigue sin querer entender el porqué, la leche está en la derecha, las neveras en la izquierda, eso da igual. Pero a mí lo que me mola es dar órdenes. ¡Venga, chavalín! Yo hace años hacía lo que tú, venga, coge la carretilla. Caricaturizo, ¿eh? En el extremo estaría, incluso a nivel sociológico, el dictador. Que le da igual comprender nada. Quiere que las cosas sean como él cree que sean. Y punto. Hay un vídeo, un audio de Chávez, de Venezuela, que ya murió, pero que es espectacular, que va paseando por la capital, preguntando, ¿y aquí? Con una banda de palmeros detrás, ¿y aquí qué hay? Una empresa de diamantes, una empresa familiar, 150 años, expropiese. ¿Vale? Y se va paseando por allí y expropiese. Me da igual, o sea, no pretendo entender nada. Expropiese, Tiene vídeos tratando de explicar a su país que vamos a volver al trueque, tal, no sé. Hostia, esto ya está inventado, O sea, si lees un poco la historia, se viene del trueque, se inventa una cosa, tal, bueno, etcétera, Pero me da igual comprender, yo creo que las cosas sean como... En las organizaciones yo creo que esto cada vez hay menos. Queda alguno, Esas familiares y tal, queda alguno. Hay otra vía que tiene este subalterno que es, oye, y cuando a mí me hacen poner la leche desnatada abajo y la entera en el menú, ¿por qué? ¿Y por qué en el de la derecha hay yogures y empieza a preguntarse? Entonces se matricula, hace un FP, empieza a estudiar, hace marketing, ya empieza a entender que los carros tiran para la derecha para que te vayas para el tal, que la música a la primera hora de la mañana es suave para que vayas tranquilo y a medida que entra gente meten música más cañera para las horas más, ¿vale? Y empieza a entender cosas hasta que un día llega a ser un súper experto en marketing, etcétera, o en riesgos, o en pedagogía, o en lo que sea. En modelos pedagógicos. Hasta aquí vamos bien. ¿Dónde empiezan los temas? Es el día que normalmente por esta vía, de buen profesor y tal, te dan alguna responsabilidad. Si sigues creciendo, puede llegar a ser, por una parte, pues el director pedagógico, director experto, o el director, o la vía más gerencial, de tomar decisiones, etcétera. ¿Y qué pasa si juegas a ser el más listo y el más poderoso? Bueno, en general te pasa esto, porque siempre hay alguien más listo y más poderoso que tú. ¿Qué pasa? Que el paso, cuando yo os decía el regalito, es en este paso. Aquí está el director de la oficina bancaria que le han denegado
Aquí está el experto de riesgos y aquí está el director general. Aquí es donde se generan las dificultades, donde aparecen los dilemas, donde aparecen las renuncias, porque para eso no te han preparado. Aquí la autenticidad es máxima. Aquí la autenticidad no es máxima. No. Hay cosas que no podemos exigir que el director general sepa más técnicamente que todos los directores que tiene. No puede. Es que no. Simplemente el director general hay cosas que tiene que exigir y cosas que no puede tolerar, pero no tiene que entenderlo todo. Porque si tratamos que sea el mejor pedagogo, el mejor economista, el mejor... no puede ser. Crecer en cada vertiente tiene competencias específicas, diferentes, tiene recompensas específicas, diferentes, y tiene exigencias y renuncias específicas y diferentes. Esto más o menos ya lo hemos ido diciendo, el liderazgo, los resultados ya no dependen únicamente de ti. Ahora tu trabajo es otro. Pero tú estabas ahí con el piano y eras un virtuoso y ahora estás aquí delante. Y imaginaros al que está dirigiendo, de vez en cuando baja y toca un ratito y vuelve a subir y toca. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en las organizaciones cuando el refugio se vuelve a la tarea y tal. Porque allí se te escapan cosas, que este tío, el violín que mal lo está haciendo y tal, pero el de la batería, bueno, es un cambio de situación dentro de la organización. Todo esto lo hemos ido diciendo, por eso lo paso relativamente rápido. ¿Vale? Yo veo muchas veces esto, esa falsa responsabilidad hacia arriba, no aporto, no cuestiono, ¿verdad? Después para abajo me peto de risa, no era autenticidad irresponsable, ¿vale? Todo esto ya simplemente para que vean, todo lo que hemos comentado está documentado en la presentación. Aquí hablamos de que hay que saber escuchar desde arriba, hay que ser valiente en cuestionar críticamente hacia arriba las cosas, creando espacios de conversación significativos que generen adhesión, ilusión con el proyecto. Esto también lo he dicho, que arriba no tienen todas las respuestas. En relación a la información, hay como dos grandes extremos. Tal cual me lo cuentan, y lo suelto para abajo, o al revés. Gente que tiene como una contención con todo esto y hace que la organización esté como dormida, ¿no? Y de golpe y porrazo han cerrado una línea. ¡Hala! Tío, ¿me explico? Los dos extremos, o tal cual. Uno lleva a la parálisis, si lo sueltas todo tal cual como directivo, así me lo han contado y así como aquello, así son las cosas y así se las hemos contado. Buruaga. Puede llegar a bloquear a la gente, pero tampoco los puedes tener en esta situación, Porque después necesitarás su energía para modificar, para cambiar. Cuidado que hay menos niños, cuidado que hay más escuelas, cuidado que no sé qué, etc. Cuando tu equipo te pregunte, transmite lo que sepas, no fomentes la metodología. Si no lo sabes, di que no lo sabes, pero no te puedes quedar ahí. Cuando tú captas que tu equipo o alguien te pregunta sobre cosas y tú no lo sabes, te tienes que mover. Porque tú tienes acceso a sitios y a información que ellos no. Y si al cabo de X tiempo digo, oye, aquello que me dijisteis el otro día, lo he ido a preguntar y está en este punto, tu equipo sabe que cuando lo sepas se lo vas a decir. Y por lo tanto manejas mejor las ansiedades o las angustias o la incertidumbre derivada de no saber. Pero estoy tranquilo porque mi jefe cuando toque me lo dirá. Y cuando no, me dice que porque no lo sabe o que todavía no me lo dice y me lo dirá cuando toque porque se está trabajando. Ok, bueno. Últimos aprendizajes. En estos momentos tan removidos nosotros trabajamos para muchos sectores y sí que es verdad que hay organizaciones, esto en la transparencia de la mañana, que decía que algunas habían apelado al miedo y otras habían llegado al acuerdo. Por ejemplo, el sector sanitario concertado en Cataluña, son empresas o organizaciones privadas con fondo público, normalmente son fundaciones, etcétera. Tienen el mismo convenio todos, los médicos y las enfermeras formados en las mismas universidades, casados entre ellos, o sea, lo normal del sector, lo normal del sector. En algunos está la marea blanca en la puerta con las pancartas y en otros, además del 5% que el zapaterazo produjo, se han bajado un 2% más. Y han llegado a un acuerdo para que sea sostenible la organización. Entonces, si son tan parecidos, mismo sector, mismo convenio, mismo tal, ¿cómo es que hay organizaciones
en las que se puede llegar a unos acuerdos, se puede negociar cosas, y organizaciones en las que se encabritan tanto las cosas. Pues algunas cosas marcan la diferencia. Una de ellas es quién gestiona el espacio de influencia. Nosotros lo llamamos así. En todas las organizaciones tenéis. Y nosotros en algunos casos de algunas organizaciones lo tenemos medido y todo, a través de encuestas de clima sabemos cuántos tenemos de cada, pero en todas hay gente que ama a su organización, gente que está mal, etcétera. ¿Qué vemos nosotros? Porque cuando uno de los actores ocupa ese espacio de influencia, no lo ocupa otro. Otros actores, pues imagináis quién puede ser. Sindicato. ¿Qué hemos visto durante estos tiempos? Pues muchas direcciones absolutamente colapsadas, sus agendas, sus pensamientos, sus reuniones, colapsadas en gestionar esto de aquí. Y estos de aquí, gestionando el conjunto de la organización. Me decían una vez en una organización, me decían, oye, si digo equipo directivo, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué pensáis? Y el equipo directivo, uy, gente que todo el día corre mirando al suelo. Salen de sus despachos corriendo mirando al suelo. De gestión del espacio de influencia, nada, Nada de nada. De hecho, muchas direcciones han abdicado de gestionar eso. Se han alejado de sus equipos. No han bajado a explicar las cosas como son. No han dado información relevante sobre la situación de la organización. No han dado información sobre hacia dónde vamos, sobre las prioridades. Por miedo a que me tiren tomates. Eso me lo decía un gerente. Claro, es que si voy yo y explico esto, me van a tirar tomates. Pero tú tardas un par de años en bajar a explicar esto y verás que cuando llegues te van a tirar sandías. Baja y da la cara. Baja y da la cara, explica las cosas como son. Y si te tienen que tirar tomates, de momento que te los tiren, no te van a aplaudir. Pero tienes que bajar tú. Este insight, el gerente de un hospital muy importante de Barcelona, con esto dijo, hostia, ahora lo entiendo. El plan de contingencia, que no es estratégico, es decir, bajar 200 millones de euros los gastos del hospital, de la marinera, esto lo tengo que ir a explicar yo. Pues sí, no, que tengo una agenda horrible. Bueno, tú verás, si bajas a ocupar el espacio, llego hasta la cocina. La cocina también lo explico el director. Y después los otros actores que vengan y expliquen lo que quieran. Pero primero ya lo he explicado yo y me han podido preguntar lo que querían. Es decir, hemos ocupado ese espacio de influencia. Importantísimo, quiere decir bajar, quiere decir crear esos espacios, etc. Más cosas. Equipo directivo percibido como capaz, cohesionado, coherente y creíble. En épocas de crisis, de dificultades, de cambios, cuando la gente mira para arriba, ¿qué ve? Tiene que entender que está en buenas manos. Nosotros hacemos focus groups a veces en las organizaciones y les pregunto, oye, si te digo equipo directivo, dime qué dos palabras te vienen a la cabeza. Entonces, en un panel como el que hemos hecho antes, lo sitúo. Aquí estaría temas profesionales, temas relacionales, positivo o negativo. Capaz, son líderes, capaces, toman decisiones, marcan el rumbo, temas profesionales en positivo. Temas emocionales, relacionales, son próximos, accesibles, confianza, esas palabras irían aquí. Aquí irían distantes, lejos de la realidad, etcétera, emocional, relacional, y profesional, pues incompetentes, inútiles, panda de... Pongo un par de ejemplos reales, para que lo veáis. Visión de un equipo directivo real. Inoperante, poca decisión, objetivos no alineados, lejos de realidad, individualismo, cinismo, poco cohesionado, conflictivos, oscuridad, lucha de poder, vaya panda. Esto es una organización que pretende salir de la crisis, esto lo hace ya 3 o 4 años. Equipo directivo visto así por un nivel de managers, de mandos intermedios. Maquilladores de la realidad, egoístas, etcétera, Pero también hay algunos así. Esto también es real. Y también es en época de crisis. Oye, ¿qué dos palabras tenéis si os digo vuestro equipo directivo? Futuro, líderes, expertos, profesionales, eficaces, comprometidos, luchadores. Bueno, un poquito lejano. Pensadlo. ¿Qué diría vuestra gente de los equipos directivos en los que estáis o de vuestras organizaciones? Más cosas que ha marcado la diferencia. Gente que marca un rumbo claro, prioridades claras y coherentes.
Vale, esto me lo salto, son ejemplos, ya lo veréis en la presentación, ¿eh? Que comunica la situación con transparencia. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con la aportación que os decía, ¿eh? Que baja, que da la cara y que explica las cosas tal como son. Que toma decisiones, que las comunica y que las ejecuta. No hay nada peor que estar en manos de gente que no sabes cómo toman las decisiones, que cuando las toman no las ejecuta, etc. Que crea espacios de participación significativos con los mandos intermedios, que cuando lo ha habido, diálogo franco con los sindicatos y la conciencia tranquila, y finalmente cuando ha habido que tomar decisiones duras, como os decía, exquisitez en las formas que no siempre se han tomado. Es un pequeño decálogo que hemos construido nosotros de la experiencia de trabajar con diferentes, no es específicamente esto, no es específicamente vuestro sector, pero en todos sitios cuecen habas, entonces pues cada uno puede hacer un repasillo de cómo sería visto. Bueno, finalmente, yo creo que esto va de credibilidad y de coherencia. Desde la dirección, creíbles, coherentes, credibilidad. Oiga, como aquel que va a la Academia de la Lengua y dice, deme medio docena de palabras. Se las rellenas de ahora, no, que son para un discurso. Coherencia, decimos autonomía, empowerment, que la gente crezca. Oiga, joven, ¿usted posee ideas propias? No, yo alquilo. Bueno, mal. Y aquí no queremos sorpresas. Aquí está el cuestionamiento. Que decía, muchas organizaciones todavía están en este parámetro. Los de arriba pensamos, los de abajo ejecutáis y trabajáis y no me cuestiones. Yo creo que el verdadero reto, en realidad es aprender a confiar. Organizaciones poderosas, desde el punto de vista de las relaciones, de la confianza, de todos los niveles de la organización, para poder pasar de este tipo de situaciones a estas. No tienen nada que ver. Y finalizamos la... Bueno, hemos tratado de aguantar estas 8 horas a un nivel energético alto. Mi objetivo, repito, era poner nombres a cosas, haceros pensar, que conectarais con la realidad, etcétera. Espero haber tratado de conseguirlo. Sí que me gustaría hacer una ronda rápida de checkout. No sé si todos, uno por uno, o todos los que queráis, en relación a la sesión, alguna idea fuerza que os lleváis, alguna cuestión que no os haya gustado que sea mejorable para futuras ediciones, lo que queráis. Si os parece, hacemos un poquito de ronda de checkout y así después ya, pues 7 y 5, así, nos podemos ir cerrando Lo podemos hacer de varias maneras, os invito yo uno por uno, o al menos que no hable uno, que hablen varios. Solamente hablando, tomando el cigarro basura en la calle, hablábamos, ¿no? Como nuestro sector es completamente distinto al resto, pero yo ahora pensando, digo, completamente distinto al resto no es. Y que yo también creo que lo más complicado y lo más urgente es que nosotros sepamos identificar los elementos de profesionalidad que podemos meter. Aquí en Madrid yo creo que somos conscientes de que la nueva concertada nos va a comer el pan y la sal. Como nos descuidemos, nos comerá el pan y la sal. Significa que ellos han puesto estructuras, se han profesionalizado las estructuras, y yo creo que podremos luchar en calidad, no tienen nada que enseñarnos, pero quizás tienen que personalización. Yo creo que, bueno, el cambio de rol, si recordáis, lo complicado que era pensar como directivos y no como profesores, pues yo creo que eso es la pelea que tenemos y me ha gustado mucho pensar. Eso me lo dicen todos los que yo trabajo para múltiples sectores, y es lo primero que me dice todo el mundo. Lo primero, no, es que aquí son muy diferentes, y tienen razón en una parte y no razón en otra. Tienen razón que la naturaleza del trabajo que hacemos condiciona las formas, las estructuras de las organizaciones. Desde ese punto de vista es verdad. También luego te lo dicen, si trabajas en el sector hospitalario, digo, no, pero nosotros somos muy diferentes de los otros hospitales, eso todo el mundo te lo dice. Pero en cambio hay muchas otras cosas que son características propias de las organizaciones humanas, que es gente junta tratando de conseguir unos objetivos. Y ahí hay toda una serie de procesos, de cuestiones, que son muy parecidos, mucho más de lo que la gente se piensa. Por el hecho de ser comunidades humanas que tratan de hacer cosas. Uno hace volar aviones y el otro educa niños. Entonces, es muy diferente una cosa de la otra, no tiene nada que ver desde el punto de vista técnico, pero como dinámicas humanas.
Hay un montón de cosas que se parecen muchísimo, muchísimo. Y hay muchas cosas, dicho sea de paso, que las hacéis mejor vosotros, como sector, que otras organizaciones, ¿eh? Ya también os lo digo. O sea, no mitifiquemos tampoco que fuera lo bueno, lo privado, lo grande, lo glamuroso, lo hace todo bien, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que no hace falta reinventar la rueda, que podemos ir a mirar afuera y ver qué hacen cosas y luego trasladarlas a nuestro ámbito. Pues sí, pero me callo ya, por favor, vosotros. Venga, ¿quién se anima? A lo que queramos, adelante. A mí la sesión me ha encantado, pero algo que me ha puesto el problema encima de la mesa y que lo puede aclarar muy fácilmente es una de las primeras diapositivas en la que cuando era rojo o amarillo, ese paso entre el azul y el verde de profesional a que la gente es más vocacional, creo que entender ese paso nos evitaría muchísimos problemas. Tratar realmente de entender esos puentes, por entender que el otro me está mirando y escuchando desde otra posición, que no es ni mejor ni peor, pero es por lo menos en la realidad en mi centro creo que el ser conscientes de eso y eso creo que me ha ayudado a la hora luego de explicarlo yo en mi equipo directivo. ¿Qué más? ¿Cómo estáis? Cuando antes participáis, antes no. Muy bien, a mí también me ha gustado mucho. Bueno, antes que estamos todo el rato pensando en cosas concretas que nos pasan, ¿no? Según ibas contando, ¿no? Estoy pensando en una persona, en otra, en un hecho, algo que ha sucedido, no sé qué, ¿no? O sea, que hay que decir que es algo que nos está sirviendo y nos ha servido y nos va a servir. Pero bueno, gracias, Karina. Me quedo con la palabra que hay que ser exquisitos. Sobre todo en el trato y en la comunicación. Qué difícil, pero vamos, ¿eh? Ahora no lo reflexiona y lo interioriza. Muy bien, muy bien. Yo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Cuando esta mañana nos hacía preguntas abiertas y le decía, nos ponía frente a las personas de la organización, ¿qué creéis que nos dirían si les preguntamos qué estáis construyendo, ¿no? ¿Qué estamos construyendo, ¿no? O ¿qué hacemos aquí, no? Estamos en un colegio, pero ¿qué es lo que hacemos, no? Juntos. ¿Por qué somos diferentes ¿Por de qué? los demás? ¿Qué valor aportamos? Exactamente, ¿no? Entonces me parece que esa pregunta es clave, ¿no? Que a partir de ahí podemos construir. Pero me ha gustado mucho ese inicio de planteamiento, ¿no? Si las personas de la organización son la organización y por lo tanto, ¿qué estamos construyendo juntos? Porque pedimos compromiso para eso. Claro. Compromiso para A partir de ahí, es muy difícil. a partir de ahí construimos, A ¿no? partir de ahí, que no quiere decir que no haya dificultades, que no sea difícil, que no todos remen igual de fuerte y tal, pero al menos fundamental, ¿eh? Saber dónde tenemos las prioridades. Desde aquí, normalmente mi papel en el posgrado es cotillear sobre lo que conversamos cenando ayer. Siempre cae algo, ¿no? Bueno, Y ayer me dijo un ejemplo que es que vincula, que me en las pareció... primeras cervezas, Sí, no en las últimas. que vincula genial. Me dijo, mira, nosotros trabajamos para una empresa que se dedicaba a fabricar los asientos eyectores de los aviones cazas que... Y los tíos tienen una fábrica, raca, hacen los... y tienen un contador de las vidas que han salvado. Es decir, cualquier tipo que está en esa fábrica montando, apretando, tiene un... O sea, me pareció genial por ilustrativo, por efecto gráfico, de cómo... O sea, en nuestro caso no sé cómo se hace, al final, pero tener un contador 34. 35, 37, 37. Sí. Pero tú le preguntas a la gente, ¿usted de qué trabaja? Y allí ninguno te contesta que fabrica ejection seats. Todo el mundo te dice que salvan vidas. Eso es el sentido. Claro, vosotros estáis mucho más cerca del sentido, eso es una empresa industrial, ¿eh? Pero quiere decir que esa gente tenía claro que darle referencias amplias al pobre tío que está ahí pintando el número 57, entienda que eso es relevante para después lo que pasa con su producto, con su... Es un tema muy, muy importante, ¿eh? Claro, es diferente que un profesor te diga, mira, yo enseño matemáticas y vine aquí a enseñar matemáticas. O yo vengo aquí a cambiar el mundo.
es una visión completamente diferente y esa segunda respuesta se acerca más a nuestros centros. Entonces, a mí me parece fundamental empezar por ahí, ¿no? El reto es que cambiar el mundo no lo puedes graficar en un cuadrante con No podemos poner indicadores. en 74 unidades de cambio de mundo positivas, ¿no? Entonces, esa es la complejidad. Luego otro Pero cotidiano... en Harvard tienen dos tipos de fotos en la entrada, tienen dos tipos de fotos. Una gente exalumna que ha triunfado y los que están en la cárcel. Pero es darle un sentido al trabajo que hacen, ¿eh? Cuando nuestra gente después en la vida, ¿no? Pues aporta, no digo que tenga éxito solo desde el punto de vista económico, sino que aporta, que da. Bueno, pues eso capitalizarlo, es ese el sentido. Yo creo que ahora en el siglo XXI las que tendrán más potencia y más fuerza son las organizaciones del sentido. Que la gente tenga claro cuál es el sentido de la aportación a la sociedad a través de lo que ellos hagan, ¿eh? Lo que lo vuestro es más importante y la salud también son los dos grandes ejes. Pero eso sirve para todas las organizaciones. Y lo que sabe mal es que a veces, en las que ya tienen sentido de por sí, la gente haya perdido el sentido de su trabajo, de su profesión. Esto también lo hablábamos ayer. Y luego, la cosa, hablando con Raúl también, o sea, preguntamos, todo esto, ¿qué tal? La pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué implantaste en tu colegio? Nada, pero al final una cosa que yo creo que es importante es cuál es el diálogo, el discurso dentro del centro. Es decir, si el lenguaje se parece a esto, si dedicamos un 20% de nuestro tiempo con nuestros equipos directivos a que el lenguaje se parezca a esto que hemos estado hablando hoy. Simplemente, o sea, cambiar el foco, o lo que hablamos la semana pasada, ¿vale? O sea, cambiar un poco las dinámicas de cómo se habla, de qué se habla, qué tipos de... dónde pones... ¿Sí? No hace falta implantar, tener un algoritmo de toma de decisiones, no va de eso, va de qué estás hablando o qué es importante para el equipo directivo que compartes, etc. Esto también para mí es relevante. ¿Qué más? A mí me ha impactado que tú tienes un punto de vista más, o sea, eres capaz de ver, has dicho en el speech, o sea, en toda la conversación has dicho, vosotros de aquí a 10 años, y son parámetros que, por ejemplo, yo no veía, ¿no? O sea, de aquí a 10 años, pues no me lo No es nada, ¿eh? 10 años ya. Sí. Y yo veía hacia atrás y digo, yo llevo 6 años en la dirección y es verdad que ha cambiado las cosas, o sea, que es un proceso natural, pero del que no somos muy conscientes. Y luego sí que a mí me ha gustado que yo lo considero así, me has dado directrices claras de lo que un director debe ser, de lo que un liderazgo debe ser. Y que es importante, pues, cosas como las que hemos visto al final. Estas son durillas, eso lo dejo ahí, vais trabajando. O lo que comentaba la compañera, ¿no? De ir de un punto a otro, que muchas veces no somos conscientes y que hace mucho en la gente con la que trabajamos. Yo me voy con una pregunta, pero me voy yo con esa pregunta, que cuando hablas de equipo, ¿de qué equipo te refieres? O sea, yo tengo que plantearme cuál es mi equipo, si mi equipo reside en la dirección general, si mi equipo reside con mi jefe de estudios, Tú tienes varios equipos. Y en qué tengo que trabajar en cada uno de ellos. Y es malo. No, está muy bien. Equipo, cuando he tratado de referir a equipo, es en genérico, ¿eh? Formas parte de varios equipos. En algunos como jefe, en algunos como igual, en algunos como subordinado, en otros de manera informal. Es decir, sí, el tema de equipo es. Y ya me ha quedado lo segundo. Y me ha impactado lo que has dicho, muerto el capitán que está en la galera. Que es como, joder, pues no me gustaría que se esté celebrando que yo no esté en el colegio, por ejemplo. Pues bueno. Pero claro, Va por ahí, va por ahí. Muy bien, muy bien. Os agradezco estas reflexiones. ¿Qué más? Yo me ha ratificado una idea que ampliamente hemos hablado y discutido de si hay que sacrificar eficiencia, imagen, una serie de puntos que pueden ser importantes frente al mantenimiento de un idóneo clima escolar, ¿no? Creo que no hay nada que justifique el que en un grupo humano de 50, 70, 100 y pico personas o 200 y pico personas, como tenemos algunos colegios muy grandes, nos permitamos el lujo de descartar a gente de ese equipo y no contar con ellos y no buscar posibilidades de que vuelvan a encajar, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la línea de trabajo de la... Tomar decisiones. Pero quedarte tranquilo sí, de que pero todo lo posible. como somos tan diferentes en nuestro campo,
Claro, los problemas surgen cuando tienes a estupendas personas cargados de hijos y que llevan 20 años y que no saben dar clase. Y que le quedan X años y que es un sufrimiento y que cada día y dice ¿y qué hago? Y que sepamos que esa persona, igual que el que te está haciendo la vida imposible, queda una posibilidad de recuperación. Conversaciones significativas. Sí, sí. A veces hay gente que está esperando que la organización le pida perdón por algo. Sí, sí. No tú, no fuiste tú, pero tú en nombre de la institución igual le puedes pedir. Bueno, ahí las conversaciones significativas pueden ayudar un poquito. Muy bien. ¿Alguna otra idea, alguna otra reflexión? Espero que haya sido un día útil, al menos que os haya hecho pensar. He tratado de poner ejemplos, de ser un poco cáustico en algunos casos, que fueran bastante vuestros, pero sin renunciar a poner ejemplos de otras cosas. No, a mí me ha gustado mucho cuando nos has planteado como organización cómo hacernos merecedores del compromiso de la gente, ¿no? Y ahí está el tema de la motivación, hay mucho bueno, a mí me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Para mí ese es un grandioso reto. Este me parece un reto muy importante. O sea, mirárnoslo desde esta óptica. Sí, sí. Muy bien. Pues Yo gracias, la porque semana que nosotros viene, esto no era posible. en 15 días vamos a recordar, me ha ido fantástico que no profundices en el esquema del capataz, organigrama, comprensión tal, porque lo vamos a recuperar la semana que viene. Último comentario, a mí después de hablar, tener formaciones contigo y con otra gente, me sigue siendo muy difícil cuando voy a casa como directivo saber si lo he hecho bien, pero no es muy fácil saber si lo he hecho mal. ¿Sí? Y ese es un buen criterio. Sí, también hay que aprender cosas que no hay que hacer. Exacto, al menos sabes lo que no hay que hacer y eso es fácil. Hoy no me voy contento, luego si lo has hecho bien, eso ya lo dirán los demás, ¿no? Pero que lo has hecho mal se identifica súper fácil después de días como este. Con lo cual, gracias, nos vemos en 15 días y nada, a disfrutar. Muy bien, Carles. Sonreír para la cámara que se... Sacar la barriguilla, que ya después no... Ya hablamos. Bueno, que tenga allí en mi tierra, La próxima foto sin barriguilla. en mi tierra se... Foto al grupo.